Las 7, las 6 en Canarias, hoy es el día de San Pacífico. Entonces, y hay también el día de San Atlántico, no consta. Pacífico es que era muy pacífico. Y entonces, no sé si era nombre o sobrenombre, se le puso, etcétera. En realidad se llamaba Divini, que también es un poquito encimado, ¿verdad? Pacífico es como más tranquilo. Es un italiano, nació en San Severino, no sé cuántos pueblos en Italia que se llaman San Severino algo. Este es San Severino Marche. Bien, en el siglo XVII era un pobre huérfano, luego fue un fraile muy menor, pero era tan bueno, y tan dedicado al apostolado y tan tranquilo y pacífico y tal, pues que lo querían mucho y lo reputaron por santo ya en vida. Así que en cuanto se murió, pues lo proclamaron beato y luego santo. Si hay alguien, sobre todo en el Club Libertad Digital, que se llame Pacífico, por favor, yo le mando un libro dedicado porque es una sorpresa para mí extraordinaria. Bueno, hoy seguimos con los cielos rasos prácticamente y algún chubasquillo por el norte, pero lo pone la Diputación, eso no tiene más entidad. En Madrid nos hemos quedado en máximas de 21, Sevilla sigue dando la máxima, 1 grado más que ayer, 32, y en la mínima ya está León, primer tirón de Soria, ya estamos en 2 grados, mi pueblo ahora está a 0 grados ya, marcando la pauta. Vamos a ver si la capital... ¿Por qué? Hombre, porque el pelotón del pasmo, la primera meta volante, dar la primera mini por debajo de 0, eso ya son palabras mayores. Pues así está el tiempo. Bueno, vamos con Rosana Laviade y Silvia Ribeiro tratando de separar el grano de la paja, porque la paja es todos los líos estos de política exterior en que se mete el hermano de David y el marido de Begoña, es decir, el jefe de la banda. Hay algunas cosas verdaderamente grotescas. Estaba tratando con un tío de Angola, otro del Líbano, que yo pensé que ya no existía, que se lo había cargado la OLP y tal. Estas son las famosas naciones de la ONU, que tienen una autoridad moral extraordinaria, depende con qué traficas. Por supuesto, lo de la ONU ha acabado, como era previsible que acabara, con un discurso y tal, y Trump, que está caliente con el asesinato de Kirk, pues les dijo a los europeos, pues de qué mal han de morir. Lo malo no es que se lo dijera, que sea maleducado, lo malo es que es verdad lo que les dijo. Dijo, se están suicidando ustedes, y es verdad. Con la inmigración ilegal, y es verdad. Claro, no añadió que él ya ha abandonado a Europa a su suerte. Pero claro, si los europeos no nos defendemos nosotros mismos, pues ¿por qué nos va a defender a alguien perdiendo tiempo y dinero para que luego les insultemos? Caso de Estados Unidos y Francia. Macron ha hecho todo el monigote, todo el mono que se puede hacer, el pequeño gorila, pequeños saltamontes, o sea, pero todo minúsculo, grotesco. Ninguna guerra es justificada, dice, o sea que la Segunda Guerra Mundial nunca debió empezarse. Nunca debieron liberar a Francia. Pero vamos a ver, esto que lo diga Miss Provenza, no sé, siglo XIX, pues ya sería ridículo. Pero el presidente de la República Francesa, que presumen de resistencia, ¿qué resistencia? Si ahí el régimen de Pétain era el que tenía la mayor parte de Francia, lo que luego llevaban los alemanes, lo llevaban los pro-alemanes de Pétain. Así que ninguna guerra. Había que haber dejado que Hitler se hiciera, no sé, como Marx. Bueno, ya se hizo, claro. Ninguna guerra. Es verdaderamente la colección de imbéciles que tenemos al frente en Europa no tiene parangón. Nunca en la historia de Europa ha habido tanto imbécil con tanto poder. Aunque ya no el poder militar. Ayer vi un informe, Polonia, que sí que se está preparando para la guerra con Rusia, porque los rusos en cuanto pueden, y no digamos los comunistas, invaden Polonia. Eso es una manía que tienen desde siempre. Con los alemanes o sin ellos, en cuanto pueden, invaden Polonia. Pues tiene ya más tanques que Francia, Gran Bretaña y Alemania juntos. Es decir, que sí que se está preparando para la guerra. España, ¿qué? No, España está preparándose para el desguace. Lo que estamos viviendo es que, como ya era previsible,
Decíamos, a la vuelta del verano van a empezar a salir todos los casos acumulados de corrupción que tiene Sánchez, su hermano, su señora, su partido, su gobierno y todo lo que va saliendo. ¿Quién iba a pensar en lo de las pulseras? Hoy tenemos un día en que la chiricahua esta de las plumas, que mira con ojos glaucos como de no entender nada, y el mundo gira. ¿Cómo que gira? Y entonces da vueltas el mundo, sí, pues no lo sabía. Pero así, o sea, la cara, en mi pueblo dirían de tonta perdida, es verdaderamente espectacular. Pero en el fondo, ¿en qué estamos? Bueno, estamos en un gobierno que ha vulnerado la ley de todas las maneras posibles, desde la Constitución hasta el Código Civil, pasando por el penal y el mercantil, o sea, todo. No hay ninguna ley que no sea quebrantada por Sánchez. Y, hombre, ¿alguna habrá? Ninguna. Bueno, ni la gramática ni el sistema métrico decimal. Ayer Pili Juerga nos obsequió con otra de sus creaciones sintáctico-semánticas. Dice que se repetía más que la mojama. La mojama no lo ha repetido nunca. Además, la mojama es que es seca y está tiesa. Tiesa por seca, seca por tiesa. Sabrá lo que es la mojama. Pensará que son ajos. O sea, pero de verdad, ¿de dónde la saca? Pues la sacará del conservatorio del hermano, el de las chirimoyas. El auto de la audiencia de Badajoz, recuerden ustedes que esto ha tenido, o sea, la historia del hermano, instalado año y pico en el zulo de la Moncloa, en una casa que creó Zapatero, vienen ahí todos los males, para la familia de su señora, Sonsoles, la que cantaba en un coro. Y nadaba mucho y cantaba. Bien. Hombre, mejor que lo de Begoña, sinceramente, sí. Ahora, el mal es Zapatero y Sánchez es su continuación. El auto de la audiencia de Badajoz, donde teóricamente iban a salvar al escuincle escuincles llaman a los niños en México de una manera semidespectiva, cariñosa pero despectiva. En Cataluña le llaman la canalla. La canalla es toda la chiquillería que no deja vivir, etc. El escuincle David Sánchez estaba oculto en la Moncloa cuando decía que vivía en una casa vieja, rota, y ni casa ni nada, en Elvas, Portugal, que está pegado a 8 kilómetros de la frontera de Badajoz. Y era mentira, no vivía en Elvas, vivía en la Moncloa. Y le habilitaron, primero, un puesto para él. Tengo un hermano que es músico y no sé qué hacer con él, etc. Enseguida encontraron qué hacer con él. Pero la Fiscalía, que está compuesta, aparte por gente, en general, los del Escafandro y compañía, pues diríamos delincuentes comunes, es decir, gente que en lugar de servir a lo público, a la ley, sirve a lo particular ciscándose en la ley. Y está compuesto por gente cuyo nivel intelectual es el de Pili Juerga. Y va a la Fiscalía y apela, el auto de la juez Viedma de procesamiento, que es lo que ha respaldado, pero ha respaldado, corregido y aumentado la Audiencia Provincial de Badajoz. Dice, es que, vamos a ver, ¿cómo va a tener alguna influencia si ya no era secretario general del PSOE? No se han molestado en mirar el calendario. O sea, el Escafandro y los fiscales de Tutti Frutti no lo han visto. Le pusieron el cargo, se lo propusieron cuando era secretario general y se lo dieron cuando volvía a ser secretario general. Y ustedes, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que son tontos? Hombre, recuerden que cada vez que ha salido a defender el antiguo ministro del Interior, a Begoña Gómez, la ha comprometido de una manera irreversible. Afortunadamente. Son malos, pero también son idiotas. Pero esto es que es el biotipo, el enchufe descarado de gente sin escrúpulos y además sin formación ninguna. Hay algunos mecanismos legales para favorecer a alguien, que a veces es por una buena razón. Por ejemplo, en el caso de las víctimas del terrorismo, pues a veces había que buscar alguna fórmula de que se pudieran ganar la vida, sacarlos, habían matado a la familia, etc. Bueno, pues para eso sí. Para eso se puede buscar un resquicio legal. Pero esto nada de resquicio, porque no era legal. Estos iban a me lo llevo para la saca porque soy yo. Y esto es lo que realmente condena al hermano. Que lo van a condenar, vamos.
Recuerdo la primera vez cuando salió Begoña y dice, bueno, esta que la van a sentar en el banquillo. Que ¿se acuerdan cuando decían que la hija del rey y hermana del príncipe no se sentaría nunca en el banquillo? Pues se sentó. Que Urdangarín, el yerno del rey. Pero hombre, ¿cómo lo van a condenar? Pues lo condenaron. ¿Cómo va a entrar en la cárcel? Entrando por la puerta. Si un juez se pone a trabajar y hace su trabajo bien, los demás jueces difícilmente le van a enmendar la plana. Es más, en este caso, lo textual casi sorprende y al mismo tiempo se explica por la indignación que tienen los jueces con esta banda de sinvergüenzas. Están hartos, es que cada vez que atacan a Peinado, a Puente y tal, claro, el juez se siente aludido, se siente insultado, chantajeado, presionado por esta banda de delincuentes, que son una banda. Yo, sinceramente, no veo, me parece que al final serán 5 causas, pues de paso serán 5 condenas. Está tan atado como la juez Viedma lo ató tanto, y además continuamente en el auto, que son casi unas 50 páginas, ¿no? 64. Yo he leído como 30, pero ya vi que había un patrón. Esto, la del ser filólogo tiene esa ventaja. Tú ya ves un patrón y luego se repite, porque ese es el ritmo de la frase. Y entonces siempre hay un elemento que se repite casi cada folio, y es redarguir, insistir en lo bien fundado de la instrucción de la juez Viedma y añadiendo algún detalle. Y además sin cortarse con adjetivos. Va pum, pum, pum. Y yo recuerdo cuando se dijo, no, la Audiencia Provincial de Badajoz se va a cargar lo de esta juez. ¿Quién es esta juez?, decían. Pues ¿quién es esta juez? La que va a mandar a la cárcel al hermano del déspota. Muchas cosas tendrían que cambiar para que no acabara allí. Sí, muy buenos días, Federico. En 2 autos distintos emitidos desde la Audiencia Provincial de Badajoz, 4 magistrados respaldan la tesis de la juez Viedma en su decisión de sentar en el banquillo a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, para el que se creó un puesto de trabajo como alto funcionario en la Diputación de Badajoz cuando no tenía ocupación. Está acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Junto a él van a ir a juicio otros 10 investigados, entre los que se encuentran el exasesor en Moncloa, Luis Carrero, y el líder del Partido Socialista Extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que anoche en Televisión Española señaló a la jueza Viedma por lo que considera una instrucción irregular. El Partido Popular y Vox exigen al socialista que renuncie a su acta. Televisión Espantosa acabará siendo juzgada con esa especie de grotesco, el Cerilla, el López este, que es el que manda, acabará siendo juzgada. Porque lo que está haciendo es un ataque permanente a la división de poderes. Y además presumiendo de ello. Aquí estamos para ciscarnos en la ley y mantener como sea a Sánchez en el poder, que para eso nos está haciendo ricos. Es una mezcla de prevaricación, cohecho, todo. Lo que están haciendo con Televisión Espantosa, cuando no hay dinero para nada, haciendo rica esta gentuza. Y le preguntaron qué tipo de íntima relación tenían. Ah, no, ellos no pueden entrar y tal. Pero en atizarle a la juez sí, ¿no? La verdad, y vamos ahora a lo mollar, lo que a mí más me ha chocado. Pero claro, como son zurupetos, como son lerdos, claro, sus fiscales adjuntos y sus abogados mecánicos, pues es que son igual de tontos que ellos. Claro, el resultado, llega un juez formado, en este caso 4, y les dan, pero vamos, en la Santa Bárbara. La Audiencia Provincial de Badajoz desmonta la teoría de la defensa y de la Fiscalía, que insistían en que el presidente no tenía peso para colocar a su hermano. Los 5 magistrados apuntan a Pedro Sánchez y a la Secretaría General del PSOE y explican cómo en los recursos presentados se viene a restar importancia o capacidad de influencia a Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la Secretaría General del partido, transcurriendo 7 meses hasta la revalidación del cargo. Escuchamos a la ministra portavoz, al socialista extremeño Gallardo y a la portavoz popular Esther Muñoz. Sobre la decisión de la jueza, lógicamente respeto. Se lo vengo trasladando rueda de prensa tras rueda de prensa y en esta cuestión la respuesta va a ser la misma. Máximo respeto a las decisiones judiciales. También les diré, toda la confianza
y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio. Nadie duda de que la jueza Biedma ha hecho una instrucción al menos muy irregular, basada en conjeturas, en sospechas, pero sin indicios claros. Eso es una realidad, ¿no? Es inaudito una situación de esta naturaleza en la democracia española. En cualquier democracia de nuestro entorno esto estaría abriendo todas las portadas y supondría la inmediata caída del gobierno del país. Ya no es una juez, ya no es una investigación prospectiva, ya no se puede acusar de lawfare. Bueno, no se enreden demasiado los argumentos del otro. Que es verdad que todo lo que dicen es mentira, pero hay que procurar ir a la verdad. La verdad es que este Gallardo, es el que quiso aforarse de forma express. Se hizo diputado como por correo, haciendo que los 5 que iban delante de él en la lista, que no iba a salir diputado nunca, pues renunciaron todos. En un fin de semana debieron torturarlos o algo así, porque estaban ahí esperando que le dieran un síncope al de delante. Llegan, se colocan y con una temporada más ya tienen la pensión, menuda diferencia, y el tío echó a los 5, ¿qué les haría? Tal vez torturas, chantajes, secuestro de niños. ¿Qué hizo? Para que 9 tíos del PSOE extremeño, que es de aquí te espero, o sea, renuncien al cargo. ¿Qué presiones tan atroces no tuvo que hacer el Gallardo? Que pone una vocecita así como de la huerfanita, vamos a ver, sojeta, que te hemos visto aforarte y la justicia te echó para atrás. Es que se les olvida que los conocemos, que los hemos visto. Yo, en fin, es tremendo. Habrá más. Pero esto de que la televisión espantosa sea la plataforma para acabar con el Estado de Derecho en España, el día en que Feijóo aterrice, que uno de estos días aterrizará en Madrid. Aún no está, todavía no ha llegado, el hórreo está por ahí, en la bruma bonita. Qué bonita es Galicia. ¿Y cómo cuesta salir de ella? Bueno, algunos no salen. Llega a Madrid, que esto es la guerra, pero es la guerra de toda la vida, porque es el poder real. Bueno, con lo bien que se está en Pontevedra. Cosa que es verdad, pero no estamos en Pontevedra. Esto no es la bonita plaza de toros de Pontevedra, no, estas son las ventas. Y o vendes o te venden, o sea. Ayer veía, le han vuelto a, otra vez se le ha disparado los granos, esas caras que tiene. Ayer le vi un corte, estaba muy contento, como está haciendo el mal en Gaza y tal, se ha animado, pero se ve que con el cambio de, no sé, de agua, será agua de Nueva York, tampoco es que sea no es la de Madrid, desde luego, pero el caso es que otra vez se le han abierto varios boquetes en la cara oculta de la luna. Eso, pues es que claro, está haciendo el Canelo. Y he recordado que ahora le premian cuando estamos con las pulseras, con la ley suelta violadores, cuando estamos con el desprecio absoluto a la libertad de las mujeres que ha promovido el gobierno asqueroso, bueno, todos los gobiernos asquerosos de este sujeto. Claro, creo recordar que ya el año pasado montó una porque iba a darle a Anne Hathaway, iba a dar un premio. Y a Anne Hathaway alguien le dijo, pero tú sabes quién es este tío. Tú estás tonta. No. Bueno, total. Que le gusta, igual que a Zapatero. Recuerdo perfectamente a Pilar Bardem y a toda esta patulea de titiriteras y tal, gritando en las cortes, en la puerta, ista, Zapatero, feminista. Ustedes saben que esta gente, un nivel cultural extraordinario, siempre son sutiles a la hora de tal. Y luego se van la pasta, claro. Ista. Pues por alguna razón que tiene que ver, pues tal vez con los prostíbulos de su suegro. La costumbre de que el frenesí se paga y se disfruta. Como este paga con nuestro dinero, pues quiere disfrutarlo. Pero en plena historia de las pulseras asesinas, después de la ley suelta violadores, ahora de la maltratadores, todos los días, hoy en las Cortes no es lo que pasará, pero toca reprobar a esta inútil, la Chiricahua, mintiendo como una bellaca. Y este tío va a Nueva York, y en Nueva York, si quieren, pero cualquiera, cualquiera, digo, es cualquiera. Tú vas a Nueva York, llevas dinero,
Hablas con lobbies y te dan varios premios, te hacen hijo adoptivo del Bronx, te vas a ver cómo cantan spirituals, y entonces pues también te dejan cantar un poco, te dan la letra de Amazing Grace y ya te vas tan contento, cantas si es necesario, te vuelven a dar un papel, hijo adoptivo de la calle 12, esquina 14. ¿Por qué? Paga y te darán lo que quieran. ¿Qué vale? Absolutamente nada. Pero oye, para la vanidad y para la propaganda funciona. La verdad, es una cosa tan grotesca. Siempre he despreciado las Naciones Unidas, como saben. Siempre he escrito contra las Naciones Unidas. Creo que una de las mejores cosas que empezó Reagan, pero no acabó, fue romper con las Naciones Unidas y romper las Naciones Unidas, que han vivido siempre y viven de Estados Unidos, dedicándose a machacar al mundo occidental, del que han desertado en Gaza unos cuantos. Pero la verdad es que cuando habla Sánchez, dices, fíjate cómo se está poniendo el tío, cómo se está insultando. ¡Qué humildad! Y no es humildad. Es que lo que él hace, por un mecanismo psicológico típico, por cierto, de los comunistas, la proyección, lo que él está haciendo delictiva y delictuosamente, lo proyecta en los otros. ¿Me quieres romper la cabeza? Te rompo la cabeza. Y dice, pero si no te había hecho nada. No, pero por si acaso. Polonia invade Alemania. Titular de los periódicos alemanes cuando Alemania acababa de invadir Polonia. Es el titular, está en la historia. Ahora, lo de Sánchez oscila entre la malversación de fondos y el ridículo de género. Sí, el presidente del Gobierno ha pronunciado un discurso en el foro He for She dentro del marco de las Naciones Unidas y donde ha expresado la necesidad de dar pasos adelante para avanzar en la igualdad de género. Pedro Sánchez ha alertado ante la exposición, dice, que tienen los jóvenes a discursos misóginos que promueven un discurso tóxico de masculinidad. Esto de meterse con Ábalos, con Koldo, con Cerdán de esa manera, con los diputeros de su partido. Pero vamos a ver que este tío se ha lucrado en su carrera de los prostíbulos del suegro. 17. Eso no es tóxico. ¿Por qué? Porque había, no sé, Zotal para higienizar aquello. Y dirán, pero ¿qué cara tiene este tío? Bueno, lo que ustedes piensen y mucho más. Pero es que es un enfermo. Esto es una enfermedad. Es una psicopatología, o una psicopatía, si quieren. Es que alguien que no sabe que está en pecado acusa a los otros del pecado, delito, irregularidad que él vive cometiendo todos los días. Pero que son los diputeros. El catálogo, pues que vengan las dos, pues cogemos a las 4. Cariño, le decía Armengol, que por cierto, ayer estuvo para, en fin, todo lo que se le haga será poco. Va la tía y se niega a incluir las víctimas de Hamás en el minuto de silencio o lo que fuera que hacen por lo de Gaza. Pero es que resulta que precisamente en Gaza, aunque está lerda, mala, Cariño Armengol, qué mala es la tía. Lo olvida es que muchos han muerto en Gaza, los rehenes. Son muertos en Gaza. Pues esta tía discrimina, o sea, los judíos están bien secuestrados, torturados y asesinados. Pero en cambio, los pobrecitos de Hamás hoy. Es una tía siniestra. Pero vamos con lo... Es que empieza a presumir eso de he for she es él por ella. No he visto una cosa más machista en la vida. O sea, que sí necesita he, porque si no, sí es tonta. O sea, dummy. Tonta perdida. Que necesita he. He es Mr. Handsome, el guapo, que es un canal o algo que tiene una página o una cuenta que lleva una funcionaria de la Moncloa. Don guapo, como don limpio. Pero ¿cómo puede tener tanta cara? Yo digo en la columna del Mundo que es que hay un bulo que ha cuajado y que la derecha se creyó. Siempre se cree la derecha las mentiras de la izquierda. El bulo de que a la izquierda le importan las mujeres. No le han importado nunca. Nunca es jamás. Nunca. Desde el voto femenino en la República, la primera vez que se dio voto femenino fue en la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, en unas municipales, el 25, si no recuerdo mal.
Pero es que cuando se votó Clara Campoamor, las dos mastinas que tenían, socialistas comunistas, Victoria Kent y Margarita Nelken, bueno, la pusieron verde. La campaña contra Clara Campoamor la echaron de la política. Decían que las mujeres no podían votar, que votarían lo que les dijera el confesor. Ese es el respeto que han tenido siempre. Ninguno. Por más que además ya se le olvida, pero han borrado la biológica diferencia entre hombre y mujer. Ya no existe, según este asqueroso gobierno. No existe. Yo me siento, me autopercibo, me contemplo, me valoro. El maestro Joao ahora se llama Benita. Dice, bueno, ¿por qué se llama Benita? Porque se percibe Benita. Bueno, pues se podría haber puesto Asunción, que es una cosa un poco más... Benita. Pues sí, Benita. Pero es que es asombroso porque cada vez que habla, es como lo ha pasado con los jueces en Extremadura, cada vez que la discapacitada intelectual que tenemos en igualdad, esos ojos glaucos de analfabeta técnica, cada vez que dice una cosa, llega el juez, el consejo entero del Poder Judicial y la dejan por embustera, pero embustera, lleva un año mintiendo, ocultando la fechoría que han perpetrado. Sánchez ha realizado esta intervención en ese foro en Nueva York justo cuando en España ha surgido la polémica en torno a los fallos reiterados de las pulseras antimaltrato. El Gobierno de España continúa negando las reiteradas denuncias lanzadas desde el Consejo General del Poder Judicial, jueces, abogados y víctimas. Vamos a escuchar a Sánchez, a la ministra Redondo y a la portavoz de Vox, Pepa Millán. Muchos niños y jóvenes están cada vez más expuestos a discursos que normalizan la misoginia y promueven el modelo tóxico de masculinidad e incluso nuestras niñas están cada vez más bombardeadas con mensajes que fomentan roles femeninos regresivos. Por eso, además, vamos a tomar medidas específicas contra la tecnología que induce a la violencia de género. Se han superado las dificultades, todo funciona, hemos salvado vidas y de hecho no hay ninguna mujer con el dispositivo puesto que haya sido asesinada. No solamente han puesto a los violadores en la calle con la ley del solo sí es sí, sino que además a los maltratadores se les ha dejado a su libre albedrío por la incompetencia manifiesta de este gobierno. Pero es que dice que hemos salvado vidas. Pero hija de Satanás, si has dejado 4.200 mujeres indefensas. Hace un año. Estamos en octubre. A final del año pasado, estamos a final de septiembre, pero prácticamente octubre, ya es otoño. A final del año 24 ya sabían que esto era un desastre. Sabían que iba a ser un desastre. Pero ¿quién se llevó la diferencia? Porque cuando suben el presupuesto, 400 millones más les dieron, se multiplicó por 4 lo que tenían. Y de pronto lo multiplican por 10 a la baja. Lo dividen por 10. O sea, de 150 euros a 15 euros la pulsera. Claro, por supuesto no funcionó jamás. Había un informe técnico del Ministerio. Eso funciona fatal, no va a funcionar. Perdieron los datos, excarcelaron a maltratadores porque la trazabilidad legal de haber roto pues, una orden de alejamiento, etcétera, se había borrado. Porque había que cambiar ¿Y por qué había que cambiar? Pam, patapam, que se acaba de casar y lo celebró con una tarta de tortilla de patatas. ¿Dónde irá el buey que no are? Pero ¿cómo es posible? Salvamos vidas. Bueno, ayer Bill Gates, que es un sujeto absolutamente despreciable. Ya la cara que tiene es despreciable. Es un genio, sí, hay genios despreciables. Sí. Hitler era un genio del mal. Stalin era un genio, pero anda que... Bueno, pues dice que es que ha salvado muchas vidas, Sánchez, 130.000 muertos en la pandemia, la peor gestión de Europa. Porque tenía unos técnicos, unos expertos, que luego no existían. Porque quisieron forrarse con las mascarillas, él y su distinguido entorno. Qué jeta tienen. A ver si se les cae. Vamos a despegar con Iberia. ¿Quieres disfrutar del Brasil menos conocido? Iberia estrena 2 nuevos destinos, Recife y Fortaleza. Descubre sus playas paradisíacas y su cultura colonial. Reserva ya en iberia.com para volar este invierno al verano de Brasil.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Luis Díaz, Radarbot. Eso es, ya sabéis que yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según decían, pero un día casi acabó teniendo un accidente. Y los radares te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. El otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 km/h y claro, multa del canto. Entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso ahora uso Radarbot. Es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares fijos, de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Ahora mis viajes son más tranquilos porque no me los va a amargar una multa. Si no queréis volver con una multa de recuerdo, descargaros gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, ¿y cómo está el tráfico? Pues hasta ahora en Madrid, como es habitual, ya tenemos retenciones en el sur de la M30 y en el nudo de Manoteras, en el centro de la capital. Tráfico lento en Atocha, en Plaza de España, sentido Gran Vía. También en el Paseo de Recoletos, en Avenida América, Glorieta de Embajadores, Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, y en la calle Alcalá, a su paso por Príncipe de Vergara. Comprobamos cómo se circula por el resto de carreteras españolas de GT. José Antonio Pedrosa, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que complica la entrada a Málaga, ya por la carretera A357 en el entorno de Cártama, por lo que les vamos a pedir mucha precaución. Al margen de ello, complicadas las entradas a Madrid, destacando la A2 en Torrejón, la 2 A4, Butarque y Pinto, A42 en Getafe y Parla, ya en la 5 en Alcorcón y también la 6 en Majadahonda. Se complica también la entrada a Valencia por la V31 en Silla, y ya en Cáceres van a encontrar tráfico lento en la A66 en Grimaldo, dirección Mérida. Y en cuanto a Andalucía, también tráfico lento ya en los accesos tanto a Málaga por la 7 en el Rincón de la Victoria como a Sevilla y la A49 en la zona de Tomares. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos con Sergio Heras y Luis Díaz. Y ayer hubo un incidente, la gente acusará a Vox. La verdad es que no sabe uno cómo obra mejor o peor. Porque claro, si esta tía, la que quiere borrar, la que se empeña en borrar lo que pasa en las Cortes, la servidora de este gobierno abyecto y de toda la patulea que lo apoya, pues te dice que no pone a las víctimas de Hamás en el minuto de silencio, cariño Armengol, pues Vox se largó. No seré yo el que lo critique. ¿Para qué se va a quedar? Podría quedar, pero para abroncarla, con lo cual no habría minuto de silencio. En fin, lo habitual. Pero lo más chocante de esta pandilla de indocumentados y farsantes es lo del embargo de armas a Israel. Yo creí que había visto casi todo. Siempre te sorprenden. Han anunciado el embargo, pero desembargando. Este es un embargo de armas a Israel, salvo que no haya embargo. Lo dice así expresamente. Cuestiones de seguridad nacional. Claro, las armas son de seguridad nacional. No van a ser juegos recreativos Hyper. Dice, pero entonces, ¿estos qué hacen en Gaza? Hombre, yo sé lo que me gustaría que hicieran, que es irse con la flotilla a las aguas israelíes, que los están esperando, por cierto. Alguna se va a tirar al mar. Vox se ausenta del hemiciclo durante el minuto de silencio por las víctimas de Gaza tras la negativa de Francina Armengol de ampliarlo a las víctimas de los terroristas de Hamás. En paralelo, el gobierno ha aprobado el embargo de armas a Israel con la prohibición de aviones y barcos con material de guerra, aunque podrá levantarlo de forma excepcional por razones de interés nacional. Desde Podemos califican la medida como insuficiente. Escuchamos al ministro Carlos Cuerpo y a Ione Belarra de Podemos. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, tal cual avanzó el propio presidente del Gobierno y en base también a nuestra normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso. Un embargo que no sirve para finalizar, para terminar de verdad con la compraventa de armas que el Gobierno de España ha permitido y ha alentado. Quiero recordar que hemos tenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia con Israel en pleno genocidio, y eso lo ha hecho el Gobierno de España, aunque ahora se envuelva en la bandera de Palestina. Esa es la realidad. ¿Tú a qué gobierno apoyas? La niña de la curva. Pero vamos a ver, podemitas, que a vosotros os pagaba Irán, los mismos que pagan a Hamás. Que os pagaba Irán cuando erais las grupis de Pablenín de Tarascón. Cabalgar contradicciones, decía.
Qué jeta es esta tía, qué ojos de mala, ojos de lobo tiene. Bueno, pero además de este ridículo, sale el Toy Boy, el cuerpo. ¿Por qué no salió la ministra de Defensa? ¿Por qué no salió la ministra de Defensa? Porque hay una cláusula que ha metido ella. Claro, ahí hay negocios, ahí hay coimas, o por lo menos, en fin, dinero. La compra-venta de armas tenemos una relación, porque es que Israel es de lo mejor del mundo haciendo armas, y también nos compra a nosotros. Es de nuestros principales clientes y nosotros somos nuestros principales clientes de Israel. ¿Por qué? Porque es buen material. Y eso afecta mucho a la defensa, totalmente. Totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que han introducido? Que embargo total, salvo que, por interés nacional, no hay embargo. ¿Y quién decide el interés nacional? Pues el gobierno. Ah, vale. Y para esto montan este bululú. Bueno, ayer hubo un momento extraordinario porque están en Cataluña. Sílvia Orriols, perdón que me repita, pero es que desde que la vi, lo vi venir. Digo, esta va a ser la déspota de Cataluña y les va a meter en un follón monumental. Vale mucho más que todos ellos. Es lo mismo de zumbada. No sabe nada de la historia de Cataluña ni de España. Y le sobra media Cataluña. Más de media, que es la que habla español. Y que es española. Lamine Yamal es español. Se felicitan por ir a la selección española. Entonces, claro, tiene un problema. Es que ella representa a 2 millones. Pero quedan 5 más. Más 600.000, que ya sea 1 millón musulmanes. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues no sé lo que va a hacer, pero por de pronto la oyes, dice, es como si Marta Ferrusola hubiera sido brillante, pero muy elemental, muy básica. Pues es la señora de Pujol. Esta es la sobrina o la nieta de Pujol. Xenofobia, racismo y un fanatismo que es lo que gusta allí. Lo que gusta de verdad. Entonces Junts quiere ocupar ese sitio. No, para xenófobos nosotros de siempre, ya el presidente Pujol ya dijo que... Bueno, y el problema es que entonces llegan los de Podemos y dicen, no, de ninguna manera. Hasta el de la Chuntarará. Claro, Sumar se está desgajando. Compromís va a ir a su bola. El de la Chunta no sé en qué orquesta se meterá. Qué vergüenza. Pero ayer ya le dio vergüenza lo de la inmigración. ¿Y el cupo? ¿Y el cupo catalán? ¿Y Sigena? No he oído ya el Chuntarará, no le he oído reclamar lo robado por la comunidad catalana a Aragón. El caso es que aquello se mostró, como de costumbre, que este es un gobierno que no puede gobernar, no tiene mayoría parlamentaria y no la va a tener. Ya no la va a tener. Están jugando los minutos de la basura, aunque los minutos se nos irán 1 año y medio, 2 años. Acaba la legislatura. Si puede, salvo causa de fuerza mayor, acaba la legislatura. ¿Cómo? Pues arrastrándose y como sea. Pero lo de ayer era un espectáculo. Es decir, ¿pero para qué siguen ustedes ahí sentados si no pueden aprobar ninguna ley? Ninguna. El Gobierno suma un nuevo fracaso tras no sacar adelante el traspaso de competencias sobre inmigración a Cataluña. Al no del PP y Vox se le sumaron los propios socios del Ejecutivo, como Podemos, que ha calificado de racista la iniciativa. Tampoco lo hizo Compromís y la Junta, rompiendo la disciplina de voto de Sumar. Desde Junts, Míriam Nogueras habla de los inmigrantes como un problema para la supervivencia de la identidad catalana. La escuchamos junto a Ione Belarra de Podemos, a Nacho Martín del PP y a Pepa Millán de Vox. La supervivència de la nostra identitat no està garantida. Se enmarca clarísimamente en esa competición electoral que se está produciendo en Cataluña entre Junts y Alianza Catalana. Esta es una ley abiertamente racista en la que se vincula a la inmigración con un riesgo para la cohesión social y para la convivencia. Empeñarse en pactar la gobernabilidad de España con aquellos que han demostrado abiertamente ser enemigos de la unidad de España y de la solidaridad entre españoles es una ignominia, es una verdadera inmoralidad. Y eso es lo que están haciendo ustedes, sencillamente. Es, de facto, el reconocimiento de la independencia de Cataluña para terminar de dinamitar la presencia del Estado en la región. Pues no, aunque está muy campanuda, está un seguro, es como Belarra, pero no, esta no es una tota como Belarra. Pero vamos a ver, en Belarra, que están persiguiendo a media Cataluña, que la segregación lingüística es la persecución por parte de 1/3 de Cataluña de los otros 2/3, que esa es la cuestión de fondo.
No es que no haya estado, hace tiempo que no haya estado en Cataluña, no se cumplen ninguna de las sentencias, pero que no ese es el problema. Que el problema de fondo es que a los separatistas catalanes les sobra más de media Cataluña. Se empeñan a hablar en español y encima no consiguen abrir el Nou Camp. Otra vez. En fin. Ahora bien, ya saben mi tesis de que por alguna razón las empanadas que comen los del PP en verano les afectan. Les afectan a las arterias, a veces a la circulación exterior, la parte venosa. Algo pasa en verano. Desde luego en Galicia vienen con una empanada en el hórreo que ya hasta el Pilar mínimo no son personas. Pero en Andalucía, que también se veranea mucho, porque es muy bonita y tal y cual, pues ayer yo pensé que era una broma, sinceramente. Yo soy de pueblo. Entonces para mí el animal en principio, como no soy cazador, pues lo veo con... O sea, verdad, lo aprecio, ¿verdad? Pero el animal en su sitio y yo en el mío. Y este es mi espacio, quieto, perrito. O sea, somos así, los que hemos nacido en el campo tenemos una sana prevención a estas cosas. Esto de que la mascota te babee y todo, no, es mi estilo. Yo pertenezco a la España antigua. Ahora, que la mascota te provoque, te produzca o te granjee una exención fiscal, yo hubiera dicho, bueno, el partido animalista, ¿qué va a hacer, no? O Podemos, que ya no sabe qué tripa rascar. Pues no, señor, Juanma Moreno. Juanma Moreno ha anunciado que bajará los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Se trata de la 7ª rebaja fiscal cuando quedan menos de un año para las elecciones autonómicas. Se podrán deducir un 30% de los gastos veterinarios hasta 100 euros si compran el animal y durante 3 años si lo adoptan. El gobierno de Moreno estima que hay más de 180.000 andaluces que se acogerán a la medida con un impacto de unos 12 millones de euros. Para ayudar a las familias que tengan un nuevo animal de compañía se aplicará una deducción del 30% de los gastos veterinarios del primer año desde que tienen ese animal de compañía. La deducción será de hasta 100 euros por animal y el animal de compañía, si el animal de compañía ha sido acogido en un centro de acogida, que hay muchos por Andalucía, esta deducción de 100 euros se aplicará durante los siguientes 3 años. Y me duele mucho tener que decirlo, pero ¿por qué el animal y no el vegetal? Que también está vivo. Hay algo más bonito, mucho más que las mascotas, que los patios andaluces, con esos geranios de todos los colores, ese chorrillo del agua al atardecer, al anochecer. Véase la canción Dos Cruces. ¿Por qué no el geranio? Que es un animal de compañía, no, es un vegetal, pero de mucha compañía. ¿Y qué mano tienen en Sevilla, por ejemplo, para esos patios? Además, no hacen caca. Ni pis ni pos. Eso es todo bueno. Huele bien, da gusto, entran los... ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Es que son muy bonitos los patios. ¿Y no favorece eso más el turismo que el puñetero perro cuyo amo no limpia lo que debería limpiar? Pero, sinceramente, el dinero público en Andalucía, yo no sé perfectamente que con esto conseguirá votos, pero realmente la política no podría dignificarse un poco. Repito, sin llegar a hermano Cardo, hermana Ortiga, pero don Geranio. Los geranios son más útiles a Andalucía que los perros y los gatos y los centros de acogida, dicen. Pues yo he visto algunas aceras en Andalucía que son centros de acogida de todas las deyecciones perrunas. Bueno, y en Madrid exactamente lo mismo. Yo animo, si ya nos ponemos a subvencionarlo todo, pues de ahí a subvencionar la bacteria del catarro, hay un paso, y el virus de la gripe. Total, al final nos inmunizan, no sé. Eso es el cazón en adobo, que no... Bueno, ayer de nuevo la gramática Pilarín pues dio otra prueba. Se abrió de capa y a Porta Gallola se lanzó, en lugar de esperar que llegue el toro, se lanzó contra la gramática, porque es que es como esto. Y además no se da cuenta, como es tan analfabeta, no se da cuenta de que
de que está haciendo el ridículo. Nuevo lapsus de Pilar Alegría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Durante su intervención para responder sobre el caso del hermano de Sánchez y las complicadas negociaciones con los socios del Gobierno, la portavoz y ministra de Educación mezclaba dos refranes típicos españoles, dando lugar a una frase sin sentido. Alegría se equivocó de expresión, intercambiando las frases hechas repetirse: más que el ajo y más seco que la mojama. Este era el momento. Y les voy a volver a recordar lo mismo, ya me perdonarán que a veces me repita más que la mojama, pero es que es así. La legislatura termina cuando tiene que terminar, en el año 2027. Y lógicamente, este gobierno va a seguir trabajando hasta el final de esta legislatura y sobre todo con voluntad de poder seguir repitiendo después del año 2027. Sí, repitiendo, es que repites. Vamos a ver, lo que tienes que hacer no es repetir, es hacer el primer curso de gramática española. Esta decía, se produjeron. Y es la ministra de Educación. Se produjeron insultos y soeces, porque cree que soez es como un insulto. No sabe qué es adjetivo, no sabe lo que es sustantivo, lo que es adjetivo, lo que es adverbio. Lo único que sabe es maquillarse, porque cada día va más pintada. Y además se siente muy segura, clásica zaragozana, grandona, mucho carácter y tal, pero la cabeza la tiene más vacía que el desierto de Gobi. Y ayer Trump, como está ya después del tiro en la cabeza, este tío no rige, pero tiene días en que se acuerda de cuando no era el peligro público en que se convirtió. Y ayer en las Naciones Unidas, pues fue como Greta Zombie, pero al revés. Les dijo a todos del mal que han de morir. Todo lo que dijo Trump, por lo menos a mí, me pareció absolutamente ajustado a la verdad. Ahora vaya usted a saber qué dice hoy. Donald Trump arremete contra la ONU durante su discurso en la Asamblea General. El presidente de Estados Unidos pone en duda la utilidad de las Naciones Unidas, señalando que tiene un enorme potencial que ni se acerca a cumplir. Sobre Palestina apunta que reconocerla como Estado es un premio para los terroristas. Además critica la estafa, dice, de la lucha contra el cambio climático, la inmigración descontrolada que destruye países, y exige a Europa que deje de comprar gas y petróleo ruso para acabar con la guerra, dando a Ucrania opciones de ganar el conflicto. No pueden hacer lo que están haciendo, compran petróleo y gas a Rusia mientras luchan con Rusia. Es vergonzoso para ellos y es muy vergonzoso para ellos. Cuando me enteré, puedo decirles que tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. De Rusia, pero ustedes recuerdan cuando insultó a Zelensky, cuando humilló a Zelensky. Pero es el mismo, sí, el aspecto es el mismo. Era un imbécil entonces y es un imbécil ahora. Lo que aún no quiere decir que un imbécil de vez en cuando no diga la verdad. Todo lo que dijo era real. Luego ya se enfadó con que le habían hecho no sé qué escaleras, le habían puesto para que resbalara Melania. Melania, hasta si resbalará muy bien. Pero, total, que iban a ponerle verde a Trump. Y va Trump y los pone verdes a todos. Y como encima tiene razón. En fin, vamos a la Mutua, Sergio. Podéis entender que en pleno 2025 y con la que está cayendo, con todo cada vez más caro, menos los sueldos, hay seguros que no te dan ninguna facilidad a la hora de pagar. Así estamos, que nos tienen contentos. Pues yo voy a decir qué hacer, porque es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55, venirte a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es. Bueno, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, muy brevemente, estamos hartos de leer que el problema de la vivienda es el que más afecta a los jóvenes en España. Sí. Bueno, y a los padres y a los abuelos, porque tienen que remediar ese agujero clásico. Pero es que es cada vez peor. Claro, es cada vez peor porque cada vez el gobierno interviene más y lo que hace es restringir cada vez más la oferta e incentivar cada vez más la demanda. Ahora mismo, en el titular que podemos leer en Libre Mercado, vemos que se agrava la crisis de la vivienda, se necesitan 700.000 nuevos hogares, 700.000 nuevas casas, pero la oferta se hunde. Hasta Escrivá, sí. Hasta Escrivá, en el Banco de España, que dijo y que ha dicho y mantiene
que hay que convertir el Banco de España en un organismo que ayude al gobierno. Sí, señor. Es decir, la bicicleta, hacer rumasa, bancos que ayuden a las empresas y empresas que vivan del banco. Exacto. Quiebra absoluta y no hay crecimiento. Bueno, pues Escrivá en un informe ha dicho que sí, efectivamente, el problema de la vivienda es que la oferta está completamente constreñida y es imposible. He visto en Libre Mercado, en Barcelona, en pocos años, la oferta de vivienda se ha quedado en la mitad. Sí. En la mitad. O sea, los últimos 7, 10 años. Sí. Bueno, desde que está Sánchez. Además coinciden los 7 años de Sánchez y la apología del Ocupa. Claro, la primera gran medida de Sánchez que enfila el problema es lo de aquello de la prohibición de los desahucios, la ley antidesahucios. Sí, señor. Eso es lo que blinda a los ocupas y a los inquiocupas y lo que hace que cada vez haya menos oferta de vivienda en alquiler. Claro, y luego su hermano es el inquiocupa de la Moncloa. Es inquiocupa de la Moncloa con palacete en Elvas, pero en el que no vive. Bueno, Palacete, que me ha dicho, en ruinas. Sí, en que ruinas. Es inhabitable. O sea. Palacete en ruinas, como los de Venecia. Sí, más o menos. Vi una foto. Bueno, qué cosa tan cutre. Sí. Bueno, como son ellos. Bueno. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos.